El cristianismo romano fue una jugada maestra de Satanás. Un gran injerto donde mezclaron verdades del Evangelio con mentiras y falsas doctrinas. Este tema es muy sensible y delicado, debiendo ser tratado con mucha cautela, y recopilar las suficientes pruebas que nos permitan comprobar tal afirmación. Los planteamientos que se van a tratar aquí, son con base a las pocas pruebas recolectadas, con esto se busca incentivar a las personas para que investiguen por su propia cuenta con el fin de corroborar lo aquí expuesto, o en caso contrario desvirtuar tales afirmaciones. Lo más importante es la búsqueda insaciable de la verdad. Para comenzar este tema es importante tener presente que el engaño es un conjunto de palabras o acciones que conllevan a una persona a terminar creyendo en algo que no es verdad. La forma más eficaz de descubrir que podríamos ser víctimas de un posible engaño, es cuando observamos que una supuesta verdad se escapa a toda lógica. La Biblia debe tener coherencia entre sus textos. Si vemos versículos que se contradicen con otros, o escritos del Nuevo Testamento en contraposición con el Antiguo Testamento, debemos escudriñar en las mismas escrituras, y pedir a Dios que nos dé el entendimiento y la revelación, porque la verdad debe ser transparente, lógica, coherente. Y Dios no es hombre para contradecirse, mentir o equivocarse. Jesucristo fue muy claro cuando le advirtió a los apóstoles sobre el engaño religioso que vendría después de su partida. Lo anterior lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 4, 11 y 24, y dice: Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Acá el común denominador es el engaño. El engaño religioso donde millones de personas siguen algo que creen que es verdad pero que es obra del rey del engaño, el maestro de la mentira. Las religiones del mundo son un engaño orquestado por Satanás en todas las culturas del mundo a través del tiempo. Después de la partida de Cristo, comenzó a surgir un nuevo movimiento liderado por los apóstoles. Fue el nacimiento de un cristianismo puro que tomaba como base las enseñanzas de Jesús, la ley y los libros proféticos. Pero Satanás, el adversario que se opone a Dios y a todo lo divino, comenzó su plan maligno para destruir el cristianismo, instalando su base de operaciones en Roma. Entonces, para entender los inicios de este gran engaño, debemos entender el papel y protagonismo de Roma. El Imperio Romano fue un reino dividido entre Roma y Constantinopla. Esto fue profetizado con mucha anterioridad por el profeta Daniel a través del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos, de plata. Su vientre y sus muslos, de bronce. Sus piernas, de hierro. Sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. La estatua simboliza los reinos o imperios que ha tenido el mundo. La cabeza de oro, simboliza el primer imperio que fue Babilonia, cuyo rey fue Nabucodonosor. Fue un imperio grande, de gran esplendor. El pecho y los brazos de plata. Su simbología es clara. El pecho simboliza un imperio sólido, pero al mismo tiempo dividido. Esta división es representada en sus dos brazos. Y hace alusión a los medos y los persas. El cual fue el imperio que siguió después de Babilonia. El vientre y los muslos de bronce. Sucede al igual que el imperio de los medos y los persas, muestran un imperio unido y sólido representado en el vientre de la estatua, pero luego se divide en sus dos muslos, y hace referencia a los griegos, que fue el reino que siguió después de los medos y los persas. Este reino cuyo rey fue Alejandro, el Magno, fue un reino grande y poderoso, pero después de la muerte de Alejandro el reino se lo dividieron sus generales, ya que no quedaron herederos al trono. Las dos piernas de hierro simbolizan a Roma, el cual fue un imperio dividido, entre Roma y Constantinopla. Y por último los dos pies de hierro mezclado con barro, simbolizan el último imperio que va a tener el mundo, el reino del anticristo y el falso profeta. Por eso el rey Nabucodonosor en el sueño ve que una roca no cortada con mano de hombre cae del cielo y destroza los pies de la estatua y la derriba. Esto simboliza el reinado de nuestro Señor Jesucristo, el cual es un reino perpetuo, el reino de Dios en la tierra. Si analizamos la estatua en general, vemos cómo los metales que tiene la estatua se van degradando. Por ejemplo, sabemos que el oro es de gran pureza y uno de los mejores conductores eléctricos que hay. Seguido por la plata y después por el bronce, finalizando con el hierro. El hierro es un metal que no tiene pureza, se oxida con facilidad, no se emplea en la industria de la electricidad o la electrónica, porque es pésimo conductor a causa del óxido.
Pero de toda la parte de la estatua la peor de todas son sus pies, los cuales tienen hierro, el cual es un pésimo metal, mezclado con barro. De los imperios de la estatua se hará énfasis en las dos piernas de hierro y los dos pies de hierro mezclados con barro, que simbolizan los dos últimos reinos que tendrá el mundo. Las dos piernas de hierro simbolizan el imperio romano dividido en Roma y Constantinopla. Esta división no fue solo en lo político sino en lo religioso. Para hacer un análisis de esto nos transportamos en el tiempo, en el momento en que el emperador Constantino I, entre el 20 de mayo y 19 de junio del año 325, en la ciudad de Nicea de Bitinia Imperio Romano, convocó el concilio de Nicea primer concilio. En este concilio convocó a 1800 obispos, pero solo un pequeño y desconocido número de ellos asistió, una cifra aproximada entre 250 a 380. El concilio promulgó 20 nuevas leyes de la Iglesia, llamadas cánones. En pocas palabras acomodaron y maquillaron el cristianismo. En este punto comienza el quiebre del Evangelio orquestado por Satanás. Desde este punto de partida se acomoda el Nuevo Testamento, y de igual forma se descartan otros evangelios, los cuales fueron denominados como apócrifos o extracanónicos. En conclusión se hace una reestructuración de una religión naciente, la cual sería la cuna del advenimiento del anticristo. Pero esta unión que intentó Constantino no dio resultado, ya que posteriormente la naciente Iglesia romana se divide nuevamente en la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Estas se separaron en el llamado Cisma de Oriente y Occidente, el 16 de julio de 1054. Esta división es simbolizada en el sueño del rey Nabucodonosor con las dos piernas de hierro. Como se manifestó anteriormente, un imperio dividido tanto en lo político como en lo religioso. Luego Martín Lutero, teólogo y fraile católico agustino, impulsó la reforma religiosa en Alemania, y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. Luego Enrique VIII no se quedó atrás y fundó la Iglesia anglicana, y Juan Calvin la Iglesia calvinista. Y así sucesivamente comenzaron a surgir una cantidad de iglesias y denominaciones que se desprendieron de estas ramas reformistas. La lógica es clara y precisa: si el tallo que fue la Iglesia romana, Babilonia la Grande, estaba podrido, es obvio que las ramas que son las dos iglesias, tanto la católica como la ortodoxa, también estaban podridas. De igual forma sus hojas, esta cantidad de iglesias y denominaciones que surgieron de la Iglesia católica, impulsadas por estas ramas reformistas del siglo XVI. Entonces, ¿qué podríamos esperar de este sinnúmero de iglesias y denominaciones que surgirían después de estas reformas? En resumen, el cristianismo se contaminó, agregando falsas doctrinas. El Nuevo Testamento fue totalmente acomodado y tergiversado de su forma original. En pocas palabras, somos víctimas de un engaño. El Imperio romano aún está vigente en lo político, la cultura, la educación, la economía, el arte y la arquitectura. La sociedad actual tiene el legado romano, lo que nos indica claramente que el Imperio romano no se acabó sino que se dividió, así como fue profetizado en el pasado a través del sueño del rey Nabucodonosor. Pero este imperio finalizará muy pronto con la Tercera Guerra Mundial, lo cual dará origen al último reino sobre la tierra, que es el imperio formado por el anticristo y el falso profeta, simbolizados con los dos pies de hierro mezclado con barro en la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Este imperio será un imperio muy corto gracias a la intervención divina, ya que el rey Nabucodonosor ve en el sueño que una roca no cortada con mano de hombre cae del cielo a los pies de la estatua y los despedaza, haciendo que ésta se vaya a tierra. Lo que nos indica claramente el fin de todos los reinos del mundo, y la instalación de un nuevo reino, el reinado de Jesucristo, que es el reinado de Dios sobre la tierra. Entonces la simbología que utiliza Dios en su hermosa sabiduría en el sueño que tiene rey Nabucodonosor es clara. Y es como todos los imperios del mundo van perdiendo su esplendor hasta llegar a lo más pésimo y degradante que es el reinado del anticristo y el falso profeta. De igual forma vemos la distribución de estos reinos en la estatua, y podemos notar como el último reino representado con los pies de la estatua es un reino demasiado pequeño, lo que nos indica que va a ser un reino de muy poca duración. Lo que demuestra una vez más la misericordia de Dios y su intervención divina, ya que vemos como una roca, Jesucristo, cae del cielo y destroza este último imperio. Esto no es más que el regreso de Jesucristo a instaurar su reinado sobre la tierra, el cual será un reino eterno. Bueno, acá ya me despido. Esta es la primera parte del engaño que Satanás ha sembrado en el mundo a través del cristianismo romano.
Los invito a comentar el video, a calificarlo y a suscribirse al canal. Con su aporte contribuyes a que los mismos sean indexados por los motores de búsqueda y este mensaje llegue a diferentes partes del mundo. Próximamente se estará publicando la segunda parte de esta serie. Hasta la próxima.